Está con nosotros Fernando Carabajal, porque ahí Diputado nacional. Diputado sí. nacional. Porque él nos va a hablar sobre una cuestión que sí hace a la productividad, que sí hace a la posibilidad de inversiones, que este señor no tiene ni idea, este subsecretario de la, pero de la romantización. Arremetió contra Fernando Carvajal. Ah, no me digas. Claro. Claro. Contra el señor Francisco Paltroni, porque no son formoseños. Por eso viene la frase que dice, amar a Formosa o ser formoseño, hay que amar, sentir, pensar, no sé qué más. Bueno, por eso. Bueno, hola Fernando, ¿vos tenés alguna relación romántica con alguna formoseña? Algo, porque no sé, que está confundido. Este muchacho está confundiendo lo que son los afectos con lo que es gestión. Es un problema grave que tiene. Buen día, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Blas, ¿qué tal, Guillermina? Sí, la verdad que es un nivel de discusión muy berreta en el que yo no voy a entrar. Claro. Honestamente, sí. Menos en un momento en que Gildo Infran anda de rodillas en Estados Unidos a ver si consigue algún yanqui que venga a salvarle la plata. No sé, creerá que en Nueva York va a encontrar mucha sangre de quebracho, por eso anda allá de chupa media del imperio, para ver si consigue inversiones, que por supuesto no van a venir, porque si hay algo que no hacen en general estos países y estos inversores es venir donde hay gobiernos autoritarios y antidemocráticos, ¿no? Sí. Porque saben que no tiene ninguna garantía. Sí. Ningún yanqui va a venir, se lo avisé a Gildo, por lo menos para que blanquee que lo que hizo fue irse de vacaciones unos días para poder ir a tomar un café en la calle, lo cual en Formosa no puede hacer. La verdad es que para que vengan inversiones extranjeras se requiere de condiciones de calidad institucional y un gobierno democrático que acá en Formosa no tenemos. Por eso estos funcionarios que supuestamente se dedican a la producción, la verdad es que están toda la mañana más al Pepe que Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, porque no tienen nada para hacer, porque cuando hacen algo en general es para atacar a la producción, y no tienen forma alguna de ni ganas ni vocación de incentivar la producción, y lo que hacen justamente es espantar a los inversores, ¿no? Fíjate vos, Fernando, que en vez de guionar novelas de amor como hace su secretario, por ejemplo, parece que se olvidó de organizar bien el remate en el oeste de Formosa, porque fue un escándalo, donde los productores no consiguieron precios para sus animales. No, lo organizaron bien. Estaba muy bien organizado para sus amigos, ¿verdad? Para sacarle el dinero a los verdaderos productores comprándole el dinero barato. Estaba perfectamente organizado. Claro. Fue una trampa cazabobos. Lo que pasa es que nuestros productores no son bobos. Entonces no se dejan engañar por estos muchachos, digamos, que están al servicio de los intereses más oscuros y prebendarios, digamos, ¿no? Es todo un círculo donde compran barato a los productores y después le venden caro al gobierno, y entonces de esa manera se van haciendo los negocios. Bueno, todo... Sí. Sí, no te escucho, Guille. No, donde leí que salió una gran ganadera a defender al gobierno y demás, porque bueno, ella es lo que acababa usted de mencionar. La consignataria. Exacto, sacarle a menos precio y después lo negocian ellos a su conveniencia. Sí. Así es, no a su conveniencia, sino a la conveniencia de ellos, asociados con los funcionarios del Estado, con los cuales realizan negocio con los fondos públicos, ¿no? Bueno, esto es el modelo formoseño, que por supuesto se está terminando, y que frente a la realidad que se impone, a la pobreza, a la marginalidad y los reclamos de la sociedad, lo único que tienen es más agresión, más discurso xenófobo, más autoritarismo, ¿no? Bueno, así son las dictaduras y los gobiernos autoritarios cuando entran en su fase final de descomposición y de decadencia absoluta. Y eso creo que es lo que estamos presenciando. Pero reitero, nosotros estamos trabajando para construir la Formosa del futuro. Mañana vamos a estar presentando el sábado vamos a estar presentando en Pirané con Casa de Ideas las propuestas que tenemos para el área justamente de producción y de energía. La provincia produce 0 kilowatts de energía, porque tenemos un gobierno de inútiles que no saben hacer nada. Lo único que quisieron hacer de energía fue un papelón
que tenía que ver con proyectos que nunca fueron esclarecidos de energía atómica y después son absolutamente incapaces de generar energía, no han logrado traer el gas a la provincia. Vamos ahora en poco vamos a tener que pagar la energía carísima y además una pésima calidad del servicio. Bueno, esto demuestra este gobierno que, reitero, es un descalabro y que se está desmigajando ante los ojos de la sociedad, ¿no? Y mientras tanto el gobernador de joda en Estados Unidos, ¿no? Así es. Diputado, hay un informe del INDEC que llamó la atención y mucho. Se busca una explicación razonable. Ya están los medios nacionales, estamos otra vez de eje Formosa. En estos datos que reportó el INDEC, que la pobreza bajó un 20 puntos en Formosa, pero subió un 11 puntos en Corrientes. ¿Cuál es su mirada y su apreciación hacia...? A ver, todos estos datos estadísticos hay que mirarlos con mucho cuidado porque hay un descenso de la pobreza, pero hay un aumento de la indigencia también, digamos, porque en contextos inflacionarios, estas valoraciones estadísticas que se realizan siempre son bastante relativas. Lo que está muy claro es que acá hay una tendencia muy marcada de caída de los índices, si bien es cierto que venimos de una situación tan baja de lo que fue la pandemia que algunos números parecen mejorar, pero esto es solamente una comparación con un momento donde estuvimos muy abajo y nada más que eso. Lo cierto es que lo que hay es una permanente caída del salario real de los trabajadores formalizados y con mucha mayor razón de los trabajadores informalizados. Recordemos que en el país hay 8 millones de trabajadores que no están en situación regular, de distintas maneras. Nosotros acá tenemos el ejemplo paradigmático del hospital de alta complejidad, que es el Palacio del Trabajo en Negro, ¿sí? Y como eso tenemos otros ejemplos, ¿no? Los empleados municipales que están precarizados en el caso de las cooperativas acá en la ciudad de Formosa, y ni hablar de los empleados municipales del interior que aunque están regularizados cobran salarios que son verdaderamente de vergüenza. Entonces todo esto conforma esta masa de trabajadores que sufren más que nadie la caída del salario. Sí. Fernando, voy a cambiar un poquito el ángulo de la entrevista porque como arrancamos hablando de como es la excursión de nuestro Pancho Villa formoseño en tierras estadounidenses. ¿Te acuerdas que Pancho Villa fue el único que invadió territorio yanqui? Entonces este sería el segundo caso. Porque siempre se habló de imperialismo y todo eso. Sí, a pesar de esto, ya y vos decías bien que es difícil conseguir inversiones cuando el sistema institucional, fiscal y financiero son tan oscuros como los que tenemos en la provincia, ¿no? Pero justamente a colación de esto hay un fallo muy interesante que leí que tuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a uno de los impuestos más distorsivos y que acá en Formosa se aplican en forma implacable, diría yo, y ahuyenta realmente la posibilidad, ya ni siquiera de invertir, sino de ingresar mercadería a la provincia de Formosa, que es el caso de ingresos brutos. Y esto hay mucha gente, muchos comerciantes pendientes de lo que está pasando con ingresos brutos. ¿Qué me puede decir al respecto, Fernando? Bueno, lo primero que hay que aclararle, porque por ahí los ciudadanos que no están en el mundo de la actividad comercial no lo saben, es que hay solamente dos provincias, Formosa y Misiones, que tienen instaladas aduanas interiores. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vos llegas al límite de la provincia de Formosa o de Misiones, tenés que acreditar que la mercadería que tenés paga un impuesto de una tasa que es variable, que es el 1, el 2%, depende de todo lo que traes, que es a cuenta del pago de ingresos brutos. A ver, esto está mal porque el impuesto de ingresos brutos uno lo paga el comerciante el día que vende su mercadería. Sin embargo, acá lo que están haciendo es hacerle pagar al comerciante el día que compra la mercadería. Entonces yo compro, me daban un ejemplo, hay gente que en el mes de julio, por ejemplo, ya compra sidra
para tenerla estoqueada para venderla en Navidad. Entonces, en realidad él debería pagar el impuesto, de acuerdo a lo que es ingreso bruto, en Navidad cuando vende la sidra. Claro. Pero ¿qué hace la provincia? Le cobra una parte ya en julio cuando la compra, ¿no? Sí. Este es un poco el mecanismo. Esto de por sí es cuestionable, pero además acá en el caso de Formosa y Misiones, lo que hacen es que eso te lo cobran en la frontera de la provincia, y si no pagas eso no te dejan entrar. Y esto es claramente inconstitucional. Tan inconstitucional es, y nosotros lo dijimos hace un par de días, presentamos en Casa de Ideas la propuesta tributaria y dijimos que lo primero que íbamos a hacer era sacar esos puestos que solamente pueden hacer control documentario pero que no pueden exigir el cobro. Y mira, casi como una ratificación de esta propuesta, en el día de ayer la Corte Suprema dijo que ese mecanismo efectivamente es inconstitucional y le ordenó a la provincia de Misiones, respecto a la empresa que planteó el juicio, que no le puede cobrar cuando ingresa la mercadería a la provincia, porque eso viola la Constitución. Esto lamentablemente acá todavía sigue. Nosotros estamos preparando algunas acciones porque claramente el director de renta de la provincia está cometiendo delitos al exigir este cobro. Esto ya era así antes y ahora ha quedado claro, por lo cual le vamos a exigir a Renta de la provincia que cese en forma inmediata este cobro anticipado de impuestos en la frontera, bajo apercibimiento que si no lo hace lo vamos a denunciar penalmente ante las autoridades federales, porque esto lo que hace es interrumpir el tránsito interjurisdiccional, y también la Corte dijo muy claramente que esto es una cuestión de competencia federal. Así que con este fallo de la Corte se abre un camino de defensa de los comerciantes de Formosa que vamos a estar iniciando. Ya lo vamos a estar intimando al director de renta, le vamos a dar un plazo razonable para que desarme este sistema de aduanas, y si no lo hace vamos a proceder a las denuncias penales ante la justicia federal, porque es inaceptable que se siga violando de esta manera la Constitución. Bien. Fernando, también quiero preguntarte, porque es lo que... Si bien, me parece que quería agregar algo más. ¿Quería agregar algo más? Sí, Blas, porque justamente hoy el contador Schaller, que es uno de los que integra el equipo de Casa de Ideas, me estaba comentando que ahora salió una nueva resolución de renta donde van a empezar a cobrar también este adelanto de impuesto a ingresos brutos en todas las operaciones de Mercado Pago. Tú sabes que Mercado Pago es un mecanismo que ha permitido a muchos sectores informales de la economía empezar el camino de ir hacia la regularización y la formalización. Sí. Bien, en vez de promover eso, que es lo que hay que hacer, porque hay que entender que el camino para mejorar la recaudación no es cobrarle más impuestos a unos pocos, sino cobrarle un poquito de impuesto a todos. Entonces, para esto tenemos que regularizar y formalizar la economía. Nuevamente, en su extrema torpeza, lo que hacen ahora es, de nuevo, van a avanzar sobre Mercado Pago, y toda operación de Mercado Pago va a tener una retención de ingresos brutos para los bolsillos de los funcionarios del gobierno de la provincia de Formosa. Otro nuevo ataque a la grave situación que tienen los comerciantes en Formosa, y además nuevamente un disuasivo para ir por el camino correcto, que es la formalización de la economía. Así que lamentablemente, en vez de avanzar con estos inútiles, seguimos retrocediendo. Otra cosa, Fernando, que también queremos saber de primeras fuentes. ¿Cómo está el tema PASO? Que parece que ser lo que ahora al gobierno ya no le interesa lo que pasa con inflación, con toma de colegio, con la 9 de julio cortada, con los chicos discapacitados sin cobertura. Le interesa la Corte y le interesa la especulación electoral. Pero sin duda esto va a tener un impacto en el Congreso, y está teniendo algún tratamiento, y queríamos saber cómo estaba. Sí, en realidad lo que le interesa al gobierno es la perpetuidad en el poder para asegurar la impunidad y conservar los dineros mal habidos, ¿no? Todo esto otro son maniobras de distracción. Sí. Muy claramente esto se percibe. Mira, estamos con las defensas muy altas respecto a la cuestión de las PASO, porque es cierto que hay una ofensiva. Hay algunos sectores de las bancadas que no son ni oficialistas ni opositores,
que están expresando como que podría llegar a avanzarse en el tema de las PASO, o por lo menos su suspensión, por lo cual estamos muy atentos a esto. Lo cierto es que el oficialismo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero la oposición tampoco. Juntos por el Cambio solo no alcanza para bloquear estos proyectos si el oficialismo logra avanzar. Concretamente, mira, en el tema de las PASO, vamos a estar en manos de los 3 votos que tiene Milei. Si Milei se decidiera acompañarlo al gobierno, lo cual creo que sería verdaderamente un papelón, porque se manifiesta tan en contra del gobierno que no debería acompañarlo, pero si consiguiera esos 3 votos podrían llegar a avanzar en la derogación de las PASO, lo cual sería una nueva confesión de esta falta de límites que tiene el gobierno cuando se trata de asegurar la impunidad y tratar de conservar el poder. De todos modos no le va a alcanzar, nada de lo que hagan va a lograr quebrantar la decisión del pueblo argentino de pasar, dar una vuelta de página y empezar a construir un país diferente. Viste que preocupa lo de Milei, primero por ahí un silencio bastante sugerente, que cuando él debería estar evitando que se generen expectativas. Si realmente no va a votar, tiene que salir a decir, a aclararlo. Pero también esto uno relaciona con algunas posiciones bastante ambiguas o poco convincentes de Milei respecto a Cristina y su situación con la justicia, respecto a algunas otras declaraciones que lo emparentan y lo acercan mucho subterráneamente con el kirchnerismo. Y ahora esto realmente preocupa, ¿no? Sí, por supuesto que preocupa, pero bueno, esperemos que no se concrete esto y que realmente haya una ratificación de que hay que ponerle freno al gobierno. Y bueno, si no, los votantes de Milei tendrán que saber de que en realidad no es tan opositor como se dice. Por ahí se grita mucho en los canales de televisión, pero hay que hacer lo que corresponde en el momento en que hay que hacerlo. Así que vamos a esperar. Nosotros estamos con la guardia alta, sabiendo cuáles son las defensas que tenemos que hacer para defender las instituciones. Reitero, de todos modos, si bien sería grave porque implica cambiar las reglas del juego en medio del partido, lo cual el peronismo está bastante acostumbrado a hacer. Acá en Formosa hemos tenido ejemplos de esto. Lo cierto es que yo creo que esto no va a afectar la conformación de una gran alianza opositora que va a disputar el gobierno en el año 23. Perfecto. Bueno, Fernando, ¿alguna cosa que nos pudo haber quedado en el tintero? No, solamente ratificar el compromiso que tenemos de seguir acompañando la lucha y trabajar en defensa de los comerciantes y los productores, que son hoy quien peor lo están pasando, y en consecuencia vamos a estar haciendo acciones muy concretas para ponerle freno a la voracidad fiscal de este gobierno, que quiere cobrar impuestos, pero es todo para su propio beneficio. Diputado, antes de cerrar, me gustaría tocarle este tema un ratito, que usted es ex juez federal. En la provincia de Formosa se está llevando, en esta semana se han llevado reiterados cortes de ruta. El que más ayer ha sido notorio en todos los medios de comunicación y ha llamado la atención es la orden de desalojo que tenían los que están en el Puente Blanco, que la mayoría son mujeres que están reclamando módulos, y ya hay una orden de desalojo del juzgado federal firmado por López Macé, y finalmente eso no se llevó a cabo. Nosotros estuvimos haciendo la cobertura y esta gente nos decía no se vayan, nos resguarda la prensa, no lo van a hacer mientras estén los periodistas, porque nos van a garrotear, nos van a golpear. ¿Qué sucede con eso? ¿Por qué no se llevó a cabo? ¿Por qué la gendarmería ayer, que estaba postada ahí al costado, no llevó a cabo el desalojo? Vimos en una oportunidad que fueron 2 altos jefes de la gendarmería y ellos le pedían negociar, le pedían que solamente querían una cantidad de módulos, que creo que eran 17 familias, y si esas negociaciones se llevaban a cabo, ellos levantarían y despejarían la ruta. ¿Cómo se procede? ¿Cómo procede la justicia cuando ya hay una orden de desalojo y no se lleva a cabo, incluso continúa el corte hasta el momento?
Bueno, mira, yo cuando estuve en el juzgado dije dos cosas. Una es que no le corresponde al juez dictar ese tipo de órdenes. Esto yo lo sostengo, jurídicamente es así. El desalojo del espacio público no requiere orden judicial. La policía o la gendarmería lo puede y lo debe hacer sin necesidad de orden judicial. ¿Sí? Yo nunca di una orden de desalojo porque creo que el juez no tiene facultad de hacerlo. La doctora Belén López Macé evidentemente tiene otro criterio que siguen algunos jueces, yo no lo comparto, pero yo creo que lo clave en esto es que luego se dictan estas órdenes que no se ejecutan, lo cual es peor. Creo que el camino es el camino que recorrimos mientras estuve en el juzgado. Traer a los funcionarios y traer a las partes y obligarlo a negociar. Porque el problema que tenemos es de que acá tenemos un gobierno que no negocia con los ciudadanos. Quiere meterle palo, pero a su vez no se anima a meterle palo, por eso esconde a la policía, cuando la policía de la provincia tendría perfectamente la facultad para ir y actuar, porque no importa que sea o no sea una ruta nacional, eso es un verso enorme como las mentiras del gobierno. Cualquier fuerza de seguridad puede actuar ante la comisión de un ilícito o ante la ocupación del espacio público. Lo que pasa es que ninguno quiere asumir el costo político que implica hacer un desalojo violento donde hay niños y donde hay mujeres. Por eso es que los desalojos no se hacen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir caminos de negociación. Lo que pasa es que para esto hay que obligarlo a los funcionarios de gobierno a sentarse a escuchar y a dar algún tipo de respuesta, que fue lo que hicimos mientras yo estuve en los juzgados a cargo, donde los obligamos a los funcionarios a venir y a hacerse cargo de sus responsabilidades, y de esta manera generábamos canales de diálogo que hacía que los cortes terminaran. Lo que hay que hacer es gestión del conflicto social. Como el gobierno no entiende la negociación porque ellos están acostumbrados a manejarse como patrón de estancia, ¿sí? Entonces hay que obligarlos a negociar. Eso es lo que habría que hacer. El desalojo no se va a efectivizar, ¿sí? Porque lo cierto es que las fuerzas de seguridad saben que si van y ejecutan la orden de desalojo, hoy por hoy le van a caer. El propio gobierno nacional después le va a salir a criticar y a decir que está mal lo que hicieron, por más que hayan cumplido la orden judicial. Bien. En el medio de todo esto tenemos los ciudadanos que quieren transitar y cuyos derechos nadie se ocupa de velar. Pero bueno, así estamos cuando los gobiernos rehuyen sus obligaciones. La responsabilidad de esos cortes no es de los que protestan, ni es tampoco de la justicia, es del gobierno, que en vez de sentarse a acordar y a buscar soluciones, lo que hace es salir a hacer declaraciones por los medios y a atacar a los ciudadanos que reclaman. Esa es la responsabilidad. Gildo Infran, la ministra de la Comunidad, el ministro de Gobierno, tienen que ir y escuchar a los ciudadanos y buscar canales de diálogo. Cuando no hay canales de diálogo, la protesta se pone dura. Y eso es lo que está pasando. Bien, muchísimas gracias, diputado. Queríamos que nos despejaras esa duda para muchos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta la próxima.